Bienvenidos al capítulo 19, traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de otras causas externas y sus procedimientos. Este capítulo consta de 12 grupos, excluye lo que son traumas obstétricos que van codificados con el O70 o O71, además de los traumatismos del nacimiento que se codifican con el P, P10 o P15. Este capítulo utiliza la sección S para codificar diferentes tipos de traumatismos relacionados con regiones del cuerpo únicas y la T para cubrir traumatismos de regiones del cuerpo múltiples o no especificados, así como envenenamiento y otras consecuencias de causas externas. Es muy importante excluir de este capítulo lo que son traumas obstétricos, que se codifican como O70 o O71, también los traumatismos de nacimiento como P10 y P15. Esas son las dos exclusiones de este capítulo, que son muy importantes que las reconozcan y las verifiquen siempre. La mayoría de las veces este capítulo se acompaña del capítulo 20, causa externa de morbilidad y mortalidad. Asimismo, nos permite identificar acontecimientos ambientales, circunstancias como la causa del traumatismo, envenenamiento y otros efectos adversos a las categorías V01 al Y98. Esto lo que quiere decir es que nosotros siempre vamos a codificar el traumatismo o la lesión que provocó, el envenenamiento, y acompañado vamos a poner el código del por qué fue lo que le sucedió al paciente, que sería la causa externa, si fue una caída, si fue una herida por un arma blanca, un disparo. Todas esas causas externas se deben de codificar como adicionales, una información adicional para poder codificar de la mejor manera. En los objetivos del capítulo vamos a encontrar lo que es describir cómo está distribuido este capítulo, definir la nota específica, recordar recomendaciones, siempre leer notas de inclusión y de exclusión, que son muy importantes. Este capítulo está muy ampliamente definido. Pueden encontrar 12 grupos que son muy importantes, que contienen y utilizan la letra S y la letra T. Este capítulo, en la sección de la letra S, se utiliza para codificar distintos tipos de traumatismos relacionados con regiones del cuerpo únicas. La letra T se utiliza para cubrir traumatismos de regiones del cuerpo múltiples o no especificadas, así como envenenamientos y otras consecuencias de causas externas. En este capítulo vamos a encontrar traumatismos superficiales, heridas, fracturas, luxaciones, traumatismos de los nervios y la médula espinal, traumatismo de un vaso sanguíneo, de los tendones, la fascia, el músculo inclusive, también traumatismos por aplastamiento, traumatismos de órganos internos. Entonces, al inicio del capítulo es muy importante en el libro que se den una leída, porque ahí explica muy bien y abarca toda la definición. Algunos de los capítulos que podemos encontrar del S00 al S09 se encuentran los traumatismos de la cabeza, del S10 al S19 traumatismos del cuello y del S20 al S29 los traumatismos del tórax. La principal característica de este capítulo es que se codifica acompañado del capítulo 20 de causas externas. Esto es para ampliar la definición de las lesiones. Aquí vamos a ver unas definiciones que son muy importantes que se manejen y se entiendan, ya que se van a trabajar siempre en el capítulo de traumatismos. Por ejemplo, una lesión superficial se refiere siempre al área o la estructura corporal que se ve afectada. Es un daño provocado intencional, accidental a un tejido, órgano o una estructura anatómica del cuerpo. El traumatismo, una lesión física producida
por una acción violenta o por la introducción en el organismo de una sustancia tóxica. El envenenamiento es la condición o estado físico producido por la ingestión, por una inyección, inhalación o exposición a una sustancia tóxica. En el caso de envenenamiento, podemos sufrir un envenenamiento por un medicamento, un efecto adverso a ese medicamento, o puede ser utilizado para cometer un suicidio. En los traumatismos podemos encontrar los traumatismos superficiales, también llamados como abrasiones, ampollas no térmicas, contusiones, magulladura, hematomas, picaduras de insecto no venenoso. Traumatismos por cuerpo extraño superficial, por ejemplo, una astilla. Las heridas son la pérdida de continuidad de la piel. Una herida puede ser cerrada cuando no hay pérdida de continuidad de la piel y genera un hematoma. Y puede ser abierta cuando se separa el tejido blando, y este tipo de heridas abiertas son muy susceptibles a ser contaminadas y a hacer una sepsis, que sería una infección. Una herida puede ser también incisa, que es causada por un objeto afilado, o contusa por objetos romos, por golpearse la piel sobre el hueso, provocando algún tipo de lesión. Y las fracturas, en este caso, es la lesión traumática caracterizada por interrupción de la continuidad del tejido óseo. Puede ser abierta o cerrada, desplazada, dislocada, con o sin retardo en la consolidación. Las fracturas abiertas se pierde la continuidad del hueso. En una fractura cerrada no hay pérdida de continuidad del hueso. Algunas otras definiciones es, por ejemplo, la luxación, que es un desplazamiento superficial articular en relación a otro que genera una pérdida de contacto entre ellos. Las luxaciones pueden ser completas o subluxaciones. Es muy importante que al codificar una fractura y una luxación de la misma localización, se codifica como código principal la fractura. Por ejemplo, si una persona sufre una luxación de su rodilla y una fractura en la rótula, se codifica la fractura en la rótula como principal. También tenemos el esguince, que es una torcedura articular traumática. Origina una ruptura, ya puede ser un grado 1, 2 o 3. Esta ruptura es de los tejidos conectivos que estabilizan esa articulación. Hay otros términos también que acá tenemos que podemos manejar en el caso de traumas, que son avulsión, un desgarro traumático, distensión, esguince, hemartrosis traumática, laceración, ruptura traumática, subluxación traumática. En las quemaduras es muy importante saber que si hay una infección, debemos codificar también ese agente infeccioso o la bacteria que está generando alguna complicación a la recuperación de esta quemadura, ¿verdad? La quemadura es una lesión que afecta a los tejidos blandos y otros órganos. Puede ser una quemadura física, química o térmica. Es muy importante también al codificar las quemaduras la localización, ir al sitio exacto donde sitio anatómico que se vio afectado por la quemadura, codificar el sitio anatómico. También buscar la extensión de esa quemadura, el porcentaje de afectación y la profundidad, que es el grado de la quemadura, grado 1, grado 2 o grado 3.
En el caso de una intoxicación o un envenenamiento, es la condición o estado físico producido por la ingestión, inyección, inhalación o exposición a una sustancia tóxica. Pueden ser drogas, medicamentos biológicos o sustancias no medicinales. Como anteriormente les mencioné, este capítulo utiliza la letra S para codificar los traumatismos y la letra T en el caso de que sean regiones del cuerpo múltiples. Es muy importante leerse las notas al principio del capítulo. Siempre al codificar un traumatismo, un envenenamiento o alguna causa, es muy importante codificar el diagnóstico de este traumatismo, la fractura, la herida, lo que le pasó a la persona y adicional siempre la causa externa, especificar qué fue lo que le pasó, cuál fue el evento que ocasionó esa lesión en el paciente. Algunas de las consecuencias de causas externas que podemos encontrar en el capítulo son los efectos físicos y sociales, también las complicaciones de la atención médica y quirúrgica y complicaciones precoces y secuelas. Esta parte que nos explica, por ejemplo, las complicaciones de atención médica y quirúrgica. Cuando una persona sufre una fractura, y su atención ya fue continua, la operaron, le hicieron su procedimiento, si colocaron en ese caso algún tipo de fijación interna y el paciente egresa. Cuando ese paciente regresa por alguna complicación de esa fijación interna, de esos tornillos, por algún tipo de sepsis que pasa dentro de la operación, eso ya no se codificaría como parte de la fractura, sino sería una complicación de la cirugía o complicación del el fijador interno en ese caso, y no se codificaría como un S, sino que se buscaría dentro de los T80 en adelante, T84, para verificar si fue una complicación de la fijación interna y de los dispositivos internos que fue que se le operó al paciente y se le aplicaron en ese caso. También en las causas externas podemos encontrar eventos de intención no determinada. ¿Qué significa eso? Cuando nos indican que un paciente tuvo una fractura de cadera, pero no nos indican qué fue lo que sucedió, cuál fue la causa externa que originó esa lesión. Entonces, al codificar la fractura de cadera como secundario, vamos a poner un evento de intención no determinada, el X590, una fractura que no nos indica cuál fue la causa externa, lo que pasó que le llevará a esa fractura. También dentro de algunas causas externas encontramos lo que son envenenamientos y lesiones por motivos medios diversos, ya sea un arma de fuego, puede ser también arma blanca, ahorcamiento, operaciones de guerra. En este caso, siempre es muy importante poner ese código extra que nos informa qué fue lo que pasó. Si fue agredido con un arma de fuego, si fue agredido con un puñal, con un arma blanca, con todo eso. Eso es información muy importante a la hora de codificar. También se encuentran mencionadas lo que son lesiones autoinfligidas intencionalmente, puede ser suicidio o intento de suicidio, envenenamiento, agresiones, homicidio, ya sea con drogas, medicamentos o sustancias, lesiones por medios diversos, armas de fuego o arma blanca, ahorcamientos, agresiones, etc. Y también cabe mencionar las causas externas más importantes y que con más incidencia. Por ejemplo, son los accidentes de transporte, las caídas, exposiciones a fuerzas mecánicas,
ahogamiento, sumersión y sofocación. Otras fuerzas físicas, también puede ser contacto con algún tipo de animal o planta venenosa y exposición a sustancias nocivas. Algunas causas externas también son complicaciones en la atención médica y quirúrgica, efectos adversos de algún tipo de droga o medicamento que fue recetada de manera y administrada de manera correcta, pero crea un efecto adverso en el paciente y puede dar algún tipo de alergia. También fallas durante la atención, que en una operación cometan algún error, entonces eso crea una falla durante la atención o la operación. Incidentes en efectos con dispositivos de diagnóstico y tratamiento y complicaciones posteriores a procedimientos, a cualquier tipo de procedimiento, ya sea médico o quirúrgico. Vamos a iniciar con algunas notas específicas del capítulo 19. Por ejemplo, esta nota es muy importante porque nos va a explicar cómo codificar como afección principal lesiones múltiples que abarcan también varias lesiones de una misma área o de un mismo sitio anatómico. Por ejemplo, cuando se mencionan lesiones múltiples y ninguna de ellas se identifica como una afección principal, codifique en una de las categorías y subcategorías que existen para lesiones múltiples. Cuando hay varias lesiones, ya sean traumas, heridas, de la misma región del cuerpo, generalmente en ese capítulo hay un código que tiene punto 7. Ese código nos indica que el traumatismo, la herida, la fractura de lugares múltiples de esa misma región del cuerpo. Por ejemplo, vamos a verlo con el S36. Si nos indicaran que un paciente tuvo un accidente de tránsito y tuvo un traumatismo del vaso, un traumatismo del estómago y un traumatismo del recto. Son 3 diagnósticos del capítulo del S36 y son 3 diagnósticos de la misma región del cuerpo. En ese capítulo vemos el S36-7 que nos indica traumatismos de múltiples órganos intraabdominales. Entonces codificaríamos el S36-7 de primero, la causa externa que fue el accidente y a continuación empezamos a codificar los diagnósticos de las regiones del cuerpo que se vieron afectadas. Por ejemplo, el traumatismo del vaso, el traumatismo del estómago y el traumatismo del recto. Pero siempre codificando primero el traumatismo de múltiples órganos intraabdominales de la misma región del cuerpo. También lo podemos ver en este ejemplo. Traumatismo de la vejiga y traumatismo de la uretra. Cuando nosotros tenemos estos diagnósticos, vamos con el libro y en el índice los buscamos. Al buscar traumatismo de la vejiga, encontramos que es el S37-2. Y al buscar el traumatismo de la uretra, es el S37-3. Entonces vemos que son 2 traumatismos del mismo capítulo, abarcan la misma área. Entonces nosotros vamos a ver si ese capítulo tiene un punto 7 y si tiene traumatismos múltiples de los órganos pélvicos de ese mismo lugar. Entonces vamos a codificar siempre primero el S37-7, que nos va a indicar que hay 1, 2 o más traumatismos que corresponden al mismo sitio anatómico y seguido de la causa externa y ya adicional vamos a codificar el traumatismo de la vejiga y el traumatismo de la uretra.
En esta nota específica o regla también vamos a ver los diferentes tipos en la misma región corporal. Se van a codificar también con un carácter .7. En la última categoría de cada grupo, como el S097, el S197 y el S297. Para explicarlo mejor, es dos lugares de la misma región corporal, pero de capítulos diferentes. Aquí lo explicaremos mejor con esta fractura. Por ejemplo, fractura de los huesos de la nariz y herida del cuero cabelludo. Aquí vemos que no es solamente fractura y fractura, es fractura y herida. Son dos lesiones diferentes. Entonces, la fractura de los huesos de la nariz, al codificarlo y buscarlo en el índice, es el S022. Y la herida del cuero cabelludo es el S010. Están en la misma región corporal, pero son de capítulos diferentes. Entonces, cuando vemos del S00 al S09, encontramos el S09.7, que nos indica traumatismo múltiples en la cabeza, y adicional vamos a codificar el traumatismo, la fractura de los huesos de la nariz y la herida del cuero cabelludo. En esta nota específica hay una regla para los que son del mismo tipo, pero de diferentes regiones corporales. ¿A esto qué me refiero? Que son herida y herida, fractura y fractura, trauma y trauma, pero de dos lugares diferentes, de sitios anatómicos diferentes. Por ejemplo, el paciente presenta una herida en la nariz y una herida en el pene. Vamos a buscar los códigos y vemos que la herida de la nariz es el S012, la herida del pene el S312 y al codificar vamos a codificar el T018. ¿Qué nos indica el T018? Heridas que afectan otras combinaciones de regiones del cuerpo. Entonces, estamos combinando la nariz, el pene y son heridas ambas. Entonces, esta es una nota específica que también tenemos que leer un poquito también en el libro. La siguiente nota específica nos indica que en el caso de lesiones internas registradas con una lesión superficial, una herida abierta, solamente codifique la lesión interna como la afección principal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un traumatismo interno y una fractura, nosotros tenemos que codificar siempre la herida interna de primero. Por ejemplo, acá tenemos un traumatismo del nervio cubital a nivel del brazo y contusión del brazo. Vemos que es el mismo sitio anatómico. Nos indica que el traumatismo es del nervio, es un traumatismo interno y también está el nivel del brazo con la contusión. Buscamos cada código y como afección principal vamos a codificar el traumatismo del nervio cubital y adicional le pondríamos el S40, que es la contusión del brazo como un código adicional. Es muy importante al codificar saber que en el caso de fracturas de cráneo y huesos faciales con lesiones intracraneales asociadas, se debe codificar primero la lesión intracraneal como afección principal. Entonces, en este ejemplo se ve muy claro. El paciente sufre de una fractura en la base del cráneo, una fractura maxilar inferior, que es una fractura de los huesos faciales, y además tiene un edema cerebral traumático. Nosotros debemos codificar como el código principal o la afección principal siempre el edema cerebral traumático, seguido de la causa externa, y podemos seguir codificando que tiene la fractura maxilar.
En el caso de hemorragias intracraneales y otras lesiones limitadas en la cabeza, se debe codificar la hemorragia intracraneal como la afección principal. Por ejemplo, el paciente sufre de una hemorragia subdural traumática, de una fractura maxilar inferior y de la herida en la mejilla. Nosotros debemos codificar como la afección principal la hemorragia subdural traumática, el S065, seguida de la causa externa y adicional podemos poner también la fractura maxilar inferior y la herida en la mejilla. En el caso de fracturas con heridas abiertas en el mismo sitio, solamente vamos a codificar la fractura como la afección principal, la herida no. Entonces, en este ejemplo lo podemos ver, fractura clavícula abierta y herida de hombro. Codifique la fractura de hombro traumática, el S420, como afección principal. En esta nota específica nos indica que las secuelas de traumatismo, de envenenamientos y otras consecuencias de causas externas van codificadas del T90 al T98. ¿Qué es una secuela? Es lo que nos deja un accidente, nos deja un traumatismo, la persona sufre un accidente y de secuela le deja una cicatriz en su herida quirúrgica. Esa cicatriz fue secuela del traumatismo y se codifica en la cicatriz, después el T, que va del T90 al T98, que nos indica secuela de fractura, secuela de trauma, secuela de herida. Y por último codificaríamos el Y, que nos indica el accidente o la causa la causa externa de la lesión. Acá tenemos un ejemplo de lo mencionado anteriormente. La afección principal nos indica desviación del tabique nasal y una fractura que fue hace 3 años. Entonces, codificamos la desviación del tabique nasal J342 como la afección principal, es lo que el paciente está teniendo en este momento. De secundario vamos a poner el T92, secuela de fractura de cráneo y de hueso facial, porque es lo que nos está indicando, tuvo una fractura de la nariz. En el capítulo 19 encontramos también 10 grupos con la letra S y 100 categorías. Del S00 al S09 están los traumatismos de la cabeza. Esto es un repaso que vamos a hacer de los conceptos del capítulo 19. Del S10 al S19 están los traumatismos del cuello. Del S20 al S29 los traumatismos del tórax. Del S30 al S39 los traumatismos de abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis. Del S40 al S49 encontramos los traumatismos del hombro y del brazo. Del S50 al S59 del antebrazo y codo. Del S60 al S69 los traumatismos de la muñeca y de la mano. Del S70 al S79 encontramos los traumatismos de cadera y muslo. Del S80 al S89 los traumatismos de rodilla y de la pierna. Y del S90 al S99 los traumatismos del tobillo y del pie. Y aquí podemos encontrar 11 grupos en la letra T con sus 9 categorías que abarcan los traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, del T00 al T07, del T08 al T14 los traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo. Trae efectos también de cuerpos extraños, quemaduras, envenenamientos por droga, efectos tóxicos, otros efectos también no especificados de causas externas, complicaciones precoces de traumatismos y algunas secuelas de traumatismos que van del T90 al T98. Aquí tenemos algunos ejemplos
Por ejemplo, el choque anafiláctico por penicilina. Lo buscamos en el índice y nos da un T36.4 junto con un Y14.9 porque es un efecto adverso de un medicamento, no es por intento de suicidio ni homicidio tampoco. También en las quemaduras, por ejemplo, acá vemos quemadura de tercer grado en mano derecha por horno mientras cocinaba en su casa. Entonces, a la hora de buscar quemadura de tercer grado, es indicado en el cuarto carácter, el grado, y en la mano derecha el T23. Adicional, la causa externa, el X15.0, ¿verdad? Que es el horno. También está el traumatismo cráneoencefálico por una caída en la cama en su casa. Traumatismo cráneoencefálico, el S069, y la caída, la causa externa, el W060. La intoxicación por penicilina, efecto adverso del medicamento, como lo vimos en el primer ejemplo. Buscamos penicilina en el libro, en la parte de los medicamentos, y encontramos el T36.0, adicional el Y40.0 que nos dice que es el efecto adverso. Acá les dejo un repaso sobre las recomendaciones o las notas específicas sobre el capítulo 19 de traumatismos y causas externas. Aquí encontramos lo de las regiones múltiples del cuerpo, que son de la misma categoría. Si hay un punto 7, revisar el capítulo, si hay un punto 7, ¿verdad? Y se codifica de primero y adicional las regiones del cuerpo que son de la misma área. Después, el S00 y al S09.2, traumatismos de la cabeza, cuando hay traumatismos de la cabeza de diferentes tipos, traumas con fracturas, con heridas, pero de la cabeza, debemos codificar el S097 de primero o el S197. En ese caso, ustedes lo buscan en el libro si tiene este código adicional que se codifica de primero y consecutivamente los demás códigos, las fracturas y las heridas. El S10 al S18, los traumatismos del cuello. Se codifican como diagnóstico principal el S19.7. Cuando hay varios del mismo tipo, ya sea una herida, un trauma, una fractura, pero de diferentes regiones corporales o sitios anatómicos diferentes, se busca si en esa categoría también hay un punto 7, del T00 al T05, y se codifica el T018 en el caso de los códigos comprendidos del S01 en adelante. Y las secuelas siempre van a ir comprendidas entre el T90 y el T98. A continuación tenemos una pequeña práctica del capítulo 19. Deben codificar los siguientes diagnósticos según la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10. Pueden utilizar los 3 volúmenes, completan la codificación y por favor me la envían por el foro correspondiente por la plataforma y yo les enviaré las calificaciones. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias.